Bueno, ahora explicaré de manera teórica cómo funciona un motor eléctrico. Los motores eléctricos están presentes en casi todos los aparatos que requieren movimiento. Pero, ¿cómo funciona un motor eléctrico? Los motores se basan en el principio del magnetismo. Según este, en función de cómo se sitúen los polos de un imán, estos se atraen o se rechazan, generando un movimiento. En los motores, la electricidad, al pasar por un cable, que vendría, este cable vendría siendo las bobinas, se genera un campo magnético a su alrededor que, al estar en combinación con los imanes, convierte la energía eléctrica en mecánica. Ahora, ¿cómo se genera movimiento en un motor eléctrico? El motor eléctrico tiene una parte que se mantiene quieta, que es el estátor, que está compuesta de imanes fijos, con polaridad positiva y negativa. Por lo general, el estátor envuelve al rotor. El rotor es la parte giratoria del motor, y dentro del rotor hay cableado que conocemos como la bobina, que es un alambre de cobre ordenado de manera cilíndrica. Y al pasar la corriente por estas bobinas, se genera un campo magnético que envuelve a la bobina, como se muestra en la imagen, la cual genera una acción repelente con los imanes. Para que el motor no se detenga, lo que pasaría si los polos se alinearan, se invierte la polaridad del electroimán, o sea que la parte negativa tiene que pasar a la parte positiva y la parte positiva tiene que pasar a la negativa, por lo que el mecanismo vuelve a girar. Este proceso se lleva a cabo gracias al conmutador, el cual se trata de una placa para cada bobina que pero estas placas no deben estar conectadas entre sí, y las cuales a su vez están conectadas a una fuente de corriente continua solo mediante presión y para que así pueda rotar libremente. Existen motores de corriente continua y de corriente alterna. El motor de corriente continua, estos obtienen la electricidad de una batería. Un conmutador alterna en el interior del electroimán la dirección de la corriente, cambiando a su vez la polaridad del campo magnético. El motor de corriente alterna es aquella que varía la dirección del flujo varias veces en un segundo. En el electroimán los polos se invierten y alternan, lo que genera que el eje se mantenga girando. Así es como funcionan los equipos conectados a las tomas eléctricas. La principal diferencia entre los motores de energía continua y alterna es que los motores de corriente continua se usan en aplicaciones en las que la velocidad del motor debe ser controlada externamente, mientras que los motores de corriente alterna se usan en aquellos dedicados a proporcionar una gran potencia durante periodos de tiempo largos. Ahora, nosotros construimos un motor eléctrico de corriente continua, el cual está constituido por tres bobinas, que serían el rotor. Estas generan un campo magnético que, al estar cerca de un imán, el imán tiene que cumplir la función del estator entre las bobinas y el imán, reaccionan haciendo que el eje comience a girar. Las bobinas están conectadas en serie, lo que quiere decir que el comienzo de una bobina está conectada con el final de la otra bobina. Y estas uniones están soldadas en tres placas por separado, que vendrían siendo el conmutador. Y estas placas nunca se deben tocar entre ellas. Las placas están conectadas por unos clips metálicos solo por presión, para que así el conmutador pueda girar y finalmente los clips están conectados a la fuente de poder.
Para la creación del motor eléctrico casero utilizaremos los siguientes materiales: cinta aislante, alambre de cobre 15 metros, lata, alicate, base de madera, palo de maqueta, pegamento fuerte o silicona caliente, cartón piedra y cortacartón. Además utilizaremos un imán y dos rodamientos. Inicialmente crearemos el rotor, cortando el cartón piedra simétricamente en una circunferencia en la cual podremos enrollar el alambre. Luego, cortan 3 trozos de lata de tal forma que, al pegarla en el palo de maqueta, estas no deben tocarse entre sí. Se coloca la base del rotor en el palo de maqueta a una distancia prudente. Para realizar la bobina se necesitan dejar 5 centímetros en la punta inicial y 5 centímetros en la punta final, libres para hacer conexiones. Luego de repetir la acción 3 veces para obtener 3 bobinas, se comienza a instalar las conexiones de tal forma que uniremos las puntas de los alambres en orden de la punta inicial de un alambre tiene que ir con la punta final del otro, conectando a la lata y repitiendo la acción 2 veces más. En el centro de la base del motor se colocan unos rodamientos en la cual estos permiten que el motor gire fluidamente. Justo debajo del rotor se coloca un imán para cuando se le aplique corriente a las bobinas el rotor pueda girar. Para darle corriente a las bobinas utilizaremos 2 pequeños trozos de alambre conectados a las latas que habíamos puesto en el palo de maqueta anteriormente. Luego que se le aplique corriente, el motor comienza a girar. Bueno, ahora se explicará el funcionamiento del motor eléctrico. Como podemos observar en el generador, se utilizarán 14 volts y como se ve en la siguiente imagen, la corriente detectada por el generador es cero. Esto es de esperar, ya que comenzará a detectar corriente cuando el motor comience a girar. En esta imagen se muestra teóricamente lo que ocurrirá con el motor. Como se puede observar, la corriente ingresa a la bobina por las placas, produciendo un campo magnético en el rotor, el cual se repele con el campo de los imanes, generando fuerzas que permiten la rotación. Ahora escuchemos cómo suena esta maravilla. O igual medio campo. También, por ¿Con este nomás? Con ese nomás, sí. Gracias. Y este es el motor eléctrico por inducción.